Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 1 y versículos del 6 al 10 y luego hasta el 11. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, él está en el tercer viaje misionero cuando escribe esto a estas iglesias que se encontraban en esta región del Asia Menor, por algunas cosas que estaban sucediendo, es decir, por los problemas que había por causa de la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si un ángel del cielo, más aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo recibí de ningún hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, la iglesia tendría algunos 2 o 3 décadas que se había iniciado y empezaban a haber problemas en la hermandad. El apóstol Pablo está diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio del Señor, ¿verdad? Y él les aclara y les dice: si nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente, ¿verdad?, dice, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, sea maldito. Es decir, está condenado. Y lo vuelve a recalcar, vuelve a decir. Y él aclara a la iglesia allí en Galacia que pues que no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, sino hay algunos que os perturban, ¿verdad?, inquietan, ponen en entredicho las cosas que se han mencionado del evangelio, de la salvación, y ponen en duda las predicaciones que oyeron, las enseñanzas que recibieron de los evangelistas. Y si nada más quieren perturbarlos, ¿verdad?, pero al mismo tiempo pervierten el evangelio. Es decir, es como si el apóstol Pablo les dijera: quieren quitar la eficacia del evangelio. Quieren quitar la eficacia del evangelio. Si comparásemos esa situación que la iglesia tenía en el primer siglo con nuestro presente, y todavía unos decenas de años atrás, es lo mismo, ¿verdad? En tiempos del ministerio del apóstol Pablo, algunos miembros de la iglesia, ¿verdad?, extraídos de los fariseos, del judaísmo,
enseñaban o decían, ¿verdad? Le encontramos allí en Hechos 15, ¿verdad? Cuando se hizo una discusión grande allá en Antioquía. El apóstol Pablo acababa de regresar juntamente con Bernabé del primer viaje misionero, y habían contado cómo les había ido bien en la predicación, ¿verdad? En las predicaciones se habían establecido muchas iglesias, muchas congregaciones, pero algunos hermanos empezaron a enseñar, a añadir otras cosas. Dice el versículo 1 del capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ese era algo con lo que se estaba enfrentando la iglesia en el principio. En el versículo 10 de este mismo capítulo 15, dice la escritura: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre los gentiles, ¿verdad? Cosas que, dice, ni nosotros ni ellos pueden llevar, dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, está hablando, el problema era allí porque la iglesia ya no estaba conformada solamente con judíos, sino también por los gentiles, ¿verdad? Y ellos estaban enseñando, se les llamaba los judaizantes, algo que el Señor no había dicho, ¿verdad? No era mandamiento de Dios. Cuando leemos Mateo capítulo 28 y versículos 18 hasta el 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo no dijo nada de la ley de Moisés, ¿verdad? Ni que se debían de circuncidarse para ser salvos. Él dice: predíquenles el evangelio. Eso es lo que dijo el Señor: prediquen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. También en el evangelio de Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahí no está diciendo tampoco, ¿verdad? Marcos no está diciendo que el Señor había dicho que había que seguir la ley de Moisés, la circuncisión y todos los ritos de Moisés. No está diciendo nada de eso, ¿verdad? En Lucas capítulo 24 y versículos 46 y 47, ¿verdad? El Señor les dice a los discípulos, ¿verdad?, que era necesario que Él padeciese todas esas cosas, ¿verdad? Es decir, la aprehensión, el juicio, la condena, la crucifixión, la muerte, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 47: y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y allí Lucas no relata, no escribe que haya el Señor mandado que se hablase de la ley de Moisés. Ese era uno de los problemas que tenía la iglesia allá por los años
50 más o menos. O sea, la iglesia tendría algunos veintitantos años de haberse establecido allá en Jerusalén, ¿verdad? Y empezaron a surgir esos tipos de problemas. Cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, Lucas narra ahí en el libro de los Hechos la predicación del apóstol Pedro, a partir de Hechos 2 y versículo 14 en delante, ¿verdad? Cuando dice, era el día de Pentecostés y estaban todos estaban reunidos, y luego de pronto se oyó un estruendo y aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, y empezaron a hablar de todas las maravillas de Dios, ¿verdad? Dice allí en Hechos 2, y versículo, me parece que el 13, donde dice que hablaban de las maravillas de Dios. ¿Quiénes hablaban? Los apóstoles, los que tenían las lenguas repartidas como de fuego. Dice el versículo, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Versículo 13, a este Jesús resucitó Dios de los muertos. Perdón, estaba leyendo en otro versículo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 16 a 10, ¿verdad? Cuando está hablando de las ciudades o de los países donde venían los judíos del exilio, ¿verdad? Les oímos hablar las maravillas de Dios en el versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y ahí se está hablando de todo lo que Dios ha hecho. Entonces, la acusación de los que estaban oyendo, de algunos de ellos, dijeron, estos están ebrios, están llenos de mosto. Y Pedro, dice el libro de los Hechos, se levanta y también los 11, ¿verdad? Y Pedro dice que eso no es así, ¿verdad? Porque es la hora tercera del día, es decir, eran las 9 de la mañana de nosotros, ¿verdad? Pero los judíos, recuerden, empezaba el día a contar las horas a partir de la salida del sol. Entonces, como a la hora tercera, ¿verdad? Es más o menos las 9, el apóstol Pedro, Lucas relata la predicación del apóstol Pedro. Y les habla, ¿verdad?, de los profetas, les habla de Moisés, ¿verdad? Y luego prácticamente en el versículo 22, les empieza a hablar de Cristo. Y les dice a este Jesús, ¿verdad?, prendisteis por manos de inicuos crucificándole, ¿verdad? Dice, pero todo eso estaba en la mente del Señor, ¿verdad? Estaba en el consejo de Dios, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, en el versículo siguiente, entregado por el determinado consejo, el consejo de Dios, ¿verdad?, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, ¿verdad? Y luego, cuando termina la predicación, después de hablar de Cristo, hablar de que no quedó como había dicho David, su alma no iba a quedar en el Hades, ni su cuerpo vería corrupción, ¿verdad? Dice David, siendo profeta, dijo esto, ¿verdad? Entonces, cuando les habla de la resurrección de Cristo, y cuando termina la predicación en el versículo 36, ¿verdad?, y al oír la multitud lo que Pedro está diciendo, sepa pues certísimamente, versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y viene la reacción de la multitud, de algunos de la multitud, que fueron como 3,000. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos
¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es todo, y es lo que mandó el Señor Jesucristo que se predicase. Prediquen el Evangelio, prediquen del arrepentimiento, ¿verdad? Prediquen del perdón de pecados. ¿Por qué del perdón de pecados? Porque los pecados o el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2, ¿verdad? Lo menciona, ¿verdad? No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, les dice el profeta. ¿Sí? Pero vuestras iniquidades, es decir, vuestras maldades, ¿verdad?, han hecho división entre Dios y ustedes. No se ha agravado el oído de Dios para oír, dice, pero vuestros pecados han hecho apartar el rostro de Dios para que no los oiga, ¿verdad? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como con la iglesia establecida y lo que había mandado el Señor Jesucristo, pues había que decir lo que el Señor Jesucristo había mandado. Antes de ascender a los cielos, ¿verdad?, estaba con los 12 y le preguntan a Jesús, Hechos 1 y versículo 8, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿de qué van a ser testigos? De la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, ¿verdad? ¿De qué manera se tergiversa el Evangelio hoy? Bueno, quieren quitar la eficacia, ¿verdad? En algunos grupos religiosos enseñan, ¿verdad?, que no es necesario bautizarse. No se necesita bautizarse, ¿verdad? Pero el Señor lo mandó, ¿verdad? Pero dicen, no hay que, eso enseñan. ¿En qué se parece a lo que los judíos cristianos enseñaban? Si quieres salvarte, necesitas cumplir la circuncisión y los ritos de Moisés para todos los gentiles. Que están agregando algo que el Señor no mencionó, ¿verdad? Y hoy, cuando se dice no se necesita el bautismo para la salvación, están quitando algo que el Señor ordenó. Que hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados para que la gente acepte y pueda ser salvo. ¿Y qué es lo que menciona, no? Repite una oración y eres salvo. Cree en tu corazón, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios y eres salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque pervierte en el Evangelio las enseñanzas hoy. ¿Cómo es eso, verdad? Si el Señor ordenó algo, ¿por qué ahora se enseña otra cosa? Cuando nosotros miramos la conversión de Saulo de Tarso, todos sabemos la historia de Saulo cuando iba en el camino a Damasco, cómo se le apareció el Señor, cómo vio al Señor Saulo, ¿verdad? Y fue humillado hasta el polvo de la tierra y la voz y Jesús diciéndole a Saulo, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice, ve, levántate y ve, entra en Damasco, y allí se te dirá lo que es necesario que hagas. 3 días estuvo Saulo, ciego, en ayuno, no comió ni bebió nada. Y mientras el Espíritu Santo le ordenó, le mandó a un hombre predicador, a un cristiano, a un judío, ve a esta casa, ahí está Saulo que está orando. Y Saulo no fue salvo por orar. Saulo no fue salvo por ver a Jesús. Saulo no fue salvo por estar en ayuno. Cuando llegó Ananías, se llama el predicador, y le dice, hermano Saulo, recibe la vista, ¿verdad? Y es bautizado. En Hechos 22:16 dice que llegó el predicador y le dice, hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, que no, la oración, no, una oración, por muy fervorosa que sea, que lloremos en la oración y que estemos totalmente afligidos cuando nos estamos dirigiendo a Dios, no nos va a salvar, no nos va a salvar. En Hechos 10, ¿verdad?, está un hombre que se llama Cornelio, es un gentil, es un soldado de carrera, soldado romano, es un centurión, tiene a su mando una centuria de soldados y además toda la gente que está con él, su familia. Pero este hombre era un hombre íntegro, dice la Escritura que era un hombre religioso, oraba a Dios, daba limosnas, hacía muchas obras, ¿verdad? Y Dios le manda un ángel y le dice, Cornelio, manda gente a que vaya a traer a un Simón que está en tal lugar en la ciudad de Jope, él te dirá lo que necesitas hacer. Ese hombre, Simón, ¿verdad?, pues es Simón Pedro, estaba en la casa, en una casa de un curtidor que también se llamaba Simón, y le dio hambre mientras le preparaban de comer, estaba en el terrado y le vino un éxtasis y aparece un lienzo, ¿verdad?, que baja del cielo y muchos cuadrúpedos, de todo tipo de cuadrúpedos ahí en el lienzo, y una voz le dice a Pedro, Pedro, levántate, mata y come, porque él tenía mucha hambre en ese momento, y dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y se recogió el lienzo y se elevó y volvió a bajar y sucedió lo mismo. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y se vuelve a subir. Se hizo 3 veces. Y Simón Pedro está intrigado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Verdad? Y en eso van y le dicen, Simón, allá te hablan unos hombres. Él baja y ya platica con ellos y le dicen lo que quieren, y entonces el Espíritu le había dicho a Pedro, no dudes de ir con ellos. Y le dice, bueno, ahorita ya es tarde, quédense y mañana nos vamos. Y otro día van y llegan a Cesarea y sale Cornelio, el centurión, y se le inclina y Pedro lo levanta y le dice, yo soy hombre igual que tú, etcétera, ¿verdad?
se meten a la casa y adentro de la casa pues hay mucha gente, tanto familiares de este hombre como sus sirvientes, sus esclavos, sus soldados, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pedro, y de buenas, ¿verdad? Que el apóstol Pedro va con 6 cristianos judíos también, porque todavía no había gentiles en la iglesia. Son 7 judíos, 7 cristianos, incluyendo a Pedro. Y dice, ahora sé qué es lo que Dios me estaba, lo que significa lo que me estaba diciendo, lo que Él limpió, ¿verdad? Y les dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil, ¿verdad? Pero Dios me ha dicho que lo que Él limpia no lo podemos llamar que esté sucio, ¿verdad? Y entonces predica el evangelio y todo esto, ¿verdad? Y Él mismo les dice a los que van con Él, ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos sean bautizados? Entonces encontramos que allí el apóstol Pedro no dijo nada de la ley de Moisés ni los ritos de él, sino lo que el Señor Jesucristo había mandado. Hay que bautizarse. Hoy dicen unos, enseñan unos en algunos grupos religiosos, no es necesario el bautismo. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta en el capítulo 1 y versículo 21, estaba hablando de lo que había sucedido en el diluvio, ¿verdad? Y en el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, es decir, a la enseñanza que había allá cuando Noé, ¿verdad? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? Es decir, es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó. Y luego dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una buena aceptación, como una buena conciencia delante de Dios, ¿verdad? Entonces, si miramos esto, ¿verdad? Podemos ver que en el principio de la iglesia había personas, miembros de la iglesia, que enseñaban cosas que no se habían sido mandadas por el Señor. Le habían agregado. Y la Escritura no nos dice nada de eso. Por eso el apóstol Pablo, perdón, está diciendo, pervierten el evangelio. Pervertir es muy ligeramente quitarle la eficacia al evangelio, que sea menos. No necesitas todo esto para salvarte, ¿verdad? Es algo como si dijéramos un evangelio muy barato, ¿verdad? Y el evangelio exige sumisión de las personas que aceptamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos, venimos a ser posesión de Dios. Y la Escritura está llena de exhortaciones para que permanezcamos en Él. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, hablándoles acerca de lo que es el Evangelio, ¿verdad? En el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hay que permanecer firmes en el Evangelio. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que Pablo dijo allá a los Gálatas, yo ni lo recibí de hombre, ni es de hombre el Evangelio que yo recibí,
sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Y aquí está diciendo a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿De quién? De Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo cumplimos los que hemos sido bautizados? ¿Cómo cumplimos la muerte, la resurrección, la sepultura y la resurrección de Jesucristo? Porque eso es el Evangelio, ¿verdad? Sí, son las buenas nuevas de salvación, son las buenas nuevas del amor de Dios para con el hombre, ¿verdad? El Evangelio es la obra que Dios ha hecho para que tú y yo y para que todo el mundo sea salvo, para que podamos tener las bendiciones que le fueron dichas a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allá en Génesis capítulo 12 y versículos 3, ¿verdad? Pero prácticamente desde el versículo 1 hasta el versículo 7, cuando le da la triple promesa para la descendencia de Abraham, ¿verdad? Van a heredar la tierra, ¿verdad? Va a ser una grande nación, y por medio de esa nación serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, de esa familia, de Abraham descendería el pueblo o la nación de Israel, y en esa nación de Israel nacería el Cristo, nacería el Señor, ¿verdad? Y por medio de ese Cristo que nacería, ¿verdad?, en este mundo, ¿verdad?, serían benditas todas las familias de la tierra. Lo vimos, lo estudiamos más bien, ¿verdad?, el domingo anterior por la tarde en Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 3, ¿verdad?, cuando la mujer cometió la desobediencia a Dios, y que viene Dios paseándose por el huerto y al oír la voz de Dios se esconde aquella pareja, y luego, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba y le dice, pues que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Dice, porque estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto del árbol que te dije que no comieses? Pues la mujer que me diste me dio. No aceptó su culpabilidad, ¿verdad?, sino que prácticamente le echa la culpa a Dios, ¿verdad?, porque tú me diste esa mujer y por ella pequé. Y a la mujer le dice, ¿qué hiciste, mujer? Y dice, pues la serpiente me engañó y comí, ¿verdad? Y entonces viene la sentencia, ¿verdad? A la serpiente comería polvo y se arrastraría, reptaría, ¿verdad? Y comería el polvo todos los días de su vida, ¿verdad? Y a la mujer, y viene la sentencia, ¿verdad? Y dice, enemistad pondré entre ti, en la serpiente, y la mujer. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Y ahí está la consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado no separa. El Señor vino a deshacer las obras de Satanás y lo hizo muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí, por nosotros, por todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, desde Génesis para acá, Cristo murió por todos ellos, ¿verdad?
¿Y por qué murió? Murió porque la ley demanda la muerte del pecador. Y el hombre nunca podría pagar la deuda contraída con Dios. Solamente Dios, hecho hombre, podía pagar la deuda. Por eso es por lo que Jesucristo vino al mundo. El apóstol Pedro lo dice allí en su primera carta, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales corruptibles, ¿verdad? Sino con oro o plata, ¿verdad? Dice, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de que existiera, antes de la eternidad, estaba ya Cristo designado por Dios para venir a este mundo, para rescatarnos. Y lo hizo con su sangre, ¿verdad? Esa sangre de Él es sangre preciosa. Y la iglesia recuerda este sacrificio cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. En los grupos religiosos, ¿verdad?, participan de la comunión en distintas fechas, ¿verdad? A veces una vez al año, en lo que le llaman la Semana Santa, ¿verdad? Otros que me llevaban a la iglesia metodista, ¿verdad? Allí participaban en esos años, no sé ahora, estoy hablando de hace más de 70 años, ¿verdad? Participaban en la llamada Semana Santa, ¿verdad? El domingo de Ramos, creo que le llaman, ¿verdad? Domingo de Ramos. ¿Verdad? Bueno, ese domingo, ¿verdad? El domingo después de que resucita el Señor, ¿verdad? Pero no, la iglesia participa de esto cada primer día de la semana. Recuerda ese gran sacrificio. Es una de las cosas con las que la iglesia adora al Señor, recordando su muerte, recordando su sangre, es decir, participando del pan, recordando su cuerpo, participando del jugo de la vid, recordando la sangre derramada con la cual pagó el Señor nuestras culpas. Esto es lo que la iglesia practica. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque está en las Escrituras, ¿verdad? El primer día de la semana, dice, los discípulos se reunían para partir el pan, ¿verdad? En otra parte dice, cada primer día de la semana, aparte cada quien algo de lo que Dios les haya prosperado para ofrendar, ¿verdad? Y la iglesia se estableció el primer día de la semana, en aquel Pentecostés después de la Pascua en que murió el Señor. Allí, ¿verdad?, el reino fue iniciado, ¿verdad? Como 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Y la iglesia se reúne y canta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y Pablo está diciendo a los Gálatas, si nosotros o algún ángel del cielo predicase un evangelio diferente del que yo os he predicado, sois anatema, sois malditos, es decir, estás perdido por siempre, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y vuelve a recalcar, ¿verdad? El apóstol Pablo allí a los Gálatas, ¿verdad? Lo dice 2 veces, ¿sí? Y habla, dice, ese evangelio, para que estén enterados, no lo recibí de ningún hombre, ni es de hombre alguno. Yo lo recibí del Señor. El Señor se lo reveló a Saulo.
Después él de allí, después de que fue bautizado, él se va, aquí mismo dice en Gálatas, ¿verdad? Se va a Arabia y está unos días allí y luego se regresa otra vez a Damasco. Y el versículo 20 de Hechos 9 dice, y enseguida predicaba a Cristo. Pero cuando algunos leen, ¿verdad? Déjenme ver aquí mismo, Hechos 9, cuando habla de la conversión de Saulo, ¿dónde estamos? Necesito quitarme los lentes, necesito ponérmelo los lentes. Aquí, bueno, es que estaba en otra columna. Dice en el versículo 19, y habiendo tomado alimentos, de Hechos 9, y habiendo tomado alimentos, lo recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y de allí nos vamos a Gálatas 1, versículos del 15 al 17. Y ahí está diciendo lo que hizo después de que fue bautizado. Y luego dice, y me regresé a Damasco. Y luego sigue el versículo 20 aquí en Hechos 9. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, ¿verdad? Y a veces por no ver el contexto, ¿verdad? Algunos hermanos dicen, nomás se bautizó y empezó a predicar, unos días y empezó a predicar. No, pero él se fue a Damasco, él se fue a Arabia un tiempo, no sabemos, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y luego regresó a Damasco. Y ya regresando ya con todo lo que haya aprendido o Cristo le haya enseñado también, ¿verdad? En la meditación que él tuvo, en todo lo que él hizo en ese retiro, ¿verdad? Él vino y entonces empezó a predicar a Cristo. Esa es como decía nuestro hermano en la oración, ¿verdad? O en los anuncios, ¿verdad? Más bien, la misión de la iglesia es predicar a Cristo. Nosotros debemos de predicar a Cristo, y va a haber ese taller, ¿verdad? Desafortunadamente es en inglés, ¿verdad? Para agarrar enseñanzas de cómo es más fácil predicar, ¿verdad? Estos hermanos que se preparan, ¿verdad? Todo lo extraen de las Escrituras, ¿verdad? Lo extraen de las Escrituras. Nosotros lo leemos y no nos damos cuenta que ahí está, que hay métodos para evangelizar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando leemos Juan, el Evangelio de Juan, cuando está Jesús con la mujer samaritana, ahí está un método para evangelizar, ¿verdad? ¿Cómo fue trayendo a la mujer, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo la vino atrayendo, ¿verdad? Porque empezó ella muy rebelde, muy de mala manera y diciéndole al Señor que era racista, ¿verdad? Dice, tú bien sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué me pides de beber agua a mí? Le dice la mujer. Y el Señor con calma le dice, si supieras con quién hablas, tú me pedirías agua, ¿verdad? Con la cual nunca tendrías sed. Y bajó el tono de la mujer, ¿verdad? Y le dice, ya lo empieza a elevar. Después termina diciendo, ¿no será este el Cristo? Y ahí hay un método de enseñanza, un método de evangelización. Todo el Evangelio de Marcos es un método completo de evangelización, ¿verdad? No sé si lo vaya a exponer el hermano que va a venir, ¿verdad? Pero ahí está cómo Jesús buscaba la oportunidad para evangelizar, porque las enseñanzas son de él. Entonces, el Evangelio de Cristo hay que predicarlo en su pureza. No debemos de añadirle, no debemos de quitarle, no, esto no lo necesitamos. No, Pablo está diciendo, estás anunciando un evangelio diferente.
Así que nosotros cuando recibimos el Evangelio, nos queda muy bien lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 y versículo 17 y 18, ¿verdad? Cuando nos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Nosotros estábamos sirviendo al pecado. Pero cuando nos hablaron del Evangelio, lo recibimos, lo aceptamos, lo obedecimos. No nada más es oírlo. No nada más es, oh sí, es cierto, todas las enseñanzas están ahí, etcétera. No, hay que obedecerlo. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que tú que no te has convertido al Señor, lo hagas. Confiesa a Jesucristo. Recuerden cuando terminó Pedro la predicación, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Así que se oye el Evangelio, se arrepiente uno, confiesa a Jesucristo, obedece uno el Evangelio. Esa es el caminito que el Señor ha trazado para nosotros. Y nosotros debemos de ser maleables, dejarnos amoldar por las palabras de Jesús, por la palabra de Dios, por la Biblia. Así que vamos a cantar un himno. La invitación es la predicación, es la exposición de la palabra. Cantamos un himno, el 175. Haz lo que quieras de mí, Señor. Y esto es lo que debemos de tener siempre en nuestra mente. Cuando amanece el día, haz lo que quieras de mí, Señor, este día. Hoy es primero de la semana y con gusto estamos reunidos. Nos hemos reunido para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor.